Pablo a los Corintios, capítulo número 2. Versículo 14, y vamos a pasar al capítulo 3 hasta el versículo 4. ¿Ya lo tienen? Dice así, 1 Corintios, capítulo 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Padre bueno y amado, te damos gracias por el tiempo que ha llegado de tu palabra. En estos minutos que nos faltan, bendícenos así como nos has bendecido con tu presencia. Señor, estamos como iglesia agradecidos de la bondad que has tenido en esta primera batalla de Beatriz Castro. Gracias, Señor, porque los exámenes salieron hoy positivos. Gracias, te damos a ti la honra y la gloria. Positivos en el sentido de que está bien, de que está sana. Señor, no vamos a bajar la guardia, seguiremos orando por la vida de tu hija para que le sigas concediendo los deseos de su corazón. Gracias por este hermoso privilegio que nos diste como iglesia y nos das para que sigamos orando por la vida de tu hija. Presentamos peticiones especiales delante de ti. Señor, sé propicio. Hay hermanos, hay familias que tenemos peticiones muy especiales. Están en nuestra mente y en nuestro corazón, y en esta hora las presentamos delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús lo hemos pedido y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermano. El tema para esta noche: 3 personas, 3 mensajes. Así se llama el tema para esta noche. Tenemos hora y media para la enseñanza. 3 personas, 3 mensajes. Aquí encontramos nosotros de parte del apóstol Pablo una palabra para cada uno de estas personas. Estamos definitivamente representados en cada una de ellas. Entonces, que el Señor nos dé la sinceridad, la honestidad para podernos ubicar donde verdaderamente estamos, sin menospreciar, sin descalificarnos el hecho de que podamos ser espirituales. Sin embargo, estar conscientes de que no nos vamos a sentar en los laureles por el hecho de que hemos aceptado a Cristo y estemos conscientes de que lo hemos hecho de corazón, sino que veamos la verdad de nuestra vida. Veamos si realmente podemos tener el valor, la honestidad, la sinceridad de ubicarnos, pues estamos conscientes de que la vida en Cristo es la restauración total del ser, en el sentido como Dios lo ha establecido por medio de su palabra. Y estar conscientes de que hay una infinidad de áreas en nosotros que faltan que conquistar, falta que entregarlas. Y ahí es donde se necesita la honestidad para que venga la ayuda de parte del Señor a nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que podemos ganarle al Señor y eso es imposible. Le decía que aquí hay una palabra para cada una de estas personas. Algunos mensajes son para convertir a los perdidos,
Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de una forma muy tremenda. Solo voy a leer en el versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son la locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Y en el versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, aquí viene lo más importante, cuando es el mensaje a la persona natural, a la persona inconversa. Dice el versículo número 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, definitivamente que para que las personas se conviertan, se necesita que puedan ser impactados por el poder de Dios en sus vidas. En el caso de nosotros los convertidos, en el caso del hombre espiritual, ya no se necesita el poder en el sentido de creer, para creer, sino que comenzamos a ser enseñados. El poder ya lo recibimos de parte del Señor, fuimos impactados por su palabra, fuimos convertidos por medio de la predicación y de este crucificado, dice el apóstol Pablo. Éramos inconversos, pero después de ahí comienza la enseñanza para nuestra vida y comienza la edificación para nosotros, comienza el crecimiento para que nosotros lleguemos a tener una madurez. Entonces eso nos convierte en hombres espirituales. Pero lamentablemente hay otro tipo de persona que es en el cual nosotros tenemos que ponerle mucha atención, y es si realmente nosotros, después de convertidos, somos carnales. Y que a veces no comprendemos qué es ser carnal. Nosotros hablamos, le decimos, por ejemplo, en falta de conocimiento, le decimos impío al inconverso. El inconverso no es impío. El impío es el que dejó de ser pío. Y el inconverso nunca ha sido pío. Entonces, cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, muy común leer esto en los profetas. Los profetas fueron enviados a Israel. Los profetas eran para enseñarle a Israel, para corregir a Israel, para amonestar a Israel, para señalar a Israel, al pueblo. No era para el inconverso. Entonces, cuando habla del impío, habla de aquel israelita que ha dejado la fe, habla del israelita que ha dejado la vida en el Señor y se ha vuelto igual que los inconversos. A ese se le llama impío. Pero nosotros le decimos impío al inconverso. No, eso es natural, es un inconverso. Entonces, hay un mensaje para que se conviertan los perdidos, hay un mensaje para alimentar o corregir a los creyentes o convertidos. Y eso es lo que nos compete a nosotros. Las enseñanzas, las predicaciones son para alimentarnos y para corregir, a fin de que nuestra vida sea como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Usted como creyente debe de comprender de que el congregarse es para aprender, el congregarse es para corregir, pero lamentablemente
Dejamos de ser espirituales y nos pasamos a ser carnales y venimos a la iglesia a ver qué recibimos por la necesidad que estamos atravesando o por el conflicto que se nos ha presentado, y queremos venir a oír una palabra en la cual queremos estar conscientes de que Dios va a resolver mi problema. Ese es carnal. Amén. Eso es como no querer pasar del atrio. Y es increíble la cantidad de creyentes que pertenecemos al atrio. Y es increíble la cantidad de creyentes que no queremos pagar el precio para entrar al lugar santo. Y no estoy hablando del tabernáculo de Moisés. Estoy hablando de nuestra vida en Cristo. No queremos pagar el precio. No queremos dejar de ser niños. No queremos, no queremos crecer. ¿Por qué? Porque al crecer espiritualmente debemos de menguar en lo carnal, en lo humano, en nuestra vida antigua. Entonces, algunos ni siquiera nos percatamos de que no queremos dejar la vieja naturaleza. Lo que afea, lo que opaca la vida en Cristo, lo que opaca al Espíritu Santo, lo que opaca al Cristo que está en mí, no lo queremos dejar, y muchos no nos percatamos porque nos hemos quedado como niños. Nos hemos quedado, como dice la palabra griega y lo ocupa Pablo para niños, dice nepios o nepión. Nos hemos quedado como niños, estamos jugando. Entonces eso, dice el apóstol Pablo, que nos hace vernos como carnales. Ahora, ¿y cuánto no aceptamos que somos carnales? En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de expresar, en nuestra forma de lo que sea, de manifestarnos, en nuestras opiniones. No tenemos madurez para poder expresar, no tenemos madurez para poder oír, y entramos en contiendas, en discusiones, en disensiones, en celos, y por cierto, sin ciencia. Entonces dice la Escritura, dice el Señor, que somos niños, que somos carnales. Ya no deberíamos de ser así, pero lamentablemente algo ha pasado en nuestra vida, y de eso se trata el hecho de que nosotros vengamos y seamos enseñados. Debemos de ser enseñados para corregir aquellas cosas que en nosotros no son correctas o no hacemos debidamente. Amén. Entonces, algunos mensajes son para que nosotros crezcamos y maduremos. Ahora, 3 clases de personas. El versículo 14 nos habla del hombre natural. El versículo 15 nos habla del hombre espiritual. Y el capítulo 3, del versículo 1 al 4, y algunos otros versículos, habla del hombre carnal. 3 tipos de personas. Ahora, ¿quiénes son estas personas representativas? Veamos el primero, el hombre natural, versículo número 14. Y el hombre natural, aquí vemos el mensaje y método que Pablo usa desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13, que fue el que quise leer bien, y me comí los primeros versículos que los leí de último. Pero aquí encontramos el método que Pablo usa. Ahora, su mensaje era Cristo y crucificado. Ese era el mensaje. Quiero decirle algo, hermano. Nosotros hemos aceptado a Cristo. No podemos estar recibiendo siempre el mensaje de la salvación. Ya somos salvos. Tenemos que ser enseñados. Los evangelios son para que la gente se convierta, pero las cartas son para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros encontramos a una infinidad de creyentes que no tienen madurez, son niños. ¿Por qué son niños? Porque no han crecido, porque no se les ha enseñado. Si no se les ha enseñado, no puede haber tampoco revelación, porque no hay crecimiento, porque no hay madurez. Entonces, es muy triste que se nos siga hablando de la salvación en el hecho de mensajes evangelísticos, cuando nosotros lo que necesitamos es tener conocimiento del Señor y de su palabra. Entonces, su método era predicar en el poder de Dios. El poder de Dios era para que la gente pudiera convertirse. Ahora, ¿a quiénes quería alcanzar Pablo con este mensaje de poder? Con este Cristo crucificado. Quería alcanzar al hombre natural. Fíjese bien, quería alcanzar al hombre natural. El hombre natural no ha nacido de nuevo.
Eso está clarísimo. El hombre natural no ha nacido de nuevo. Este se gobierna por el alma animal. Mire qué tremendo. El hombre natural se gobierna por su alma animal, por su alma no regenerada. Se gobierna por los instintos de su naturaleza caída. Ahora, a mí me preocupa que estemos en el Señor y que lamentablemente seamos gobernados por nosotros mismos. ¿Y quién de nosotros va a aceptar, después de haber aceptado a Cristo, que nos gobernamos a nosotros mismos? ¿Quién podría aceptar esa verdad? Sí se está dando en este creyente. Porque cuántos nos gobernamos y sabe que el enemigo, o mejor dicho, más que el enemigo, nuestra naturaleza, nuestra carne es tan sutil que logra enseñarnos que no nos percatamos de que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Así es de malvada nuestra naturaleza. Por eso Pablo, y no Pablo en la Escritura, la presenta como una naturaleza animal. Mira qué tremendo, cualquiera se ofende. Y si me ponen en 1 Corintios capítulo 15 y versículos número 44, usted va a ver que es una verdad lo que estoy diciendo, porque este cuerpo es animal. Dice 1 Corintios capítulo 15, 44, se siembra cuerpo ¿qué? Animal. Y no está hablando de los animales, está hablando de la resurrección de la iglesia, del creyente. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo. Entonces, ¿cómo es este cuerpo que tengo? Es animal. ¿Entendés, animal? Qué terrible es querer dominar este cuerpo. Es un cuerpo animal. Ve lo difícil que es gobernarlo. Pero quiero traerle algo a colación. También el alma es animal. Porque está separada del espíritu. Y no hablo del espíritu de Dios. Hay una separación del alma con el espíritu. Entonces dice Pablo, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces no se siente ofendido porque dije que tenemos una naturaleza animal. Bah, qué bueno, porque así puedo seguir. Esta se opone a su espíritu, al espíritu que Dios le ha dado. ¿Por qué se opone? Porque no posee el espíritu que está aquí. Cuando uno es natural, no posee el espíritu de Dios. Fíjese que me pueden buscar Judas, la epístola de Judas, el versículo 19, solo es un capítulo, el versículo número 19, creo que hay algo ahí en Judas 19, dice, estos son los que causan divisiones. Oiga, los sensuales, mire qué tremendo, que no tienen ¿qué? Al espíritu. Mi pregunta es, ¿habrá en las congregaciones gente que no tiene el espíritu? Sí, lamentablemente hay gente que no tiene al espíritu. Así el cuerpo animal o natural es guiado por la inferior naturaleza animal que nosotros tenemos, incluyendo el raciocinio y también el corazón. Lo involucra todo, lo incluye todo. Por eso es tremendo que dice Pablo que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él le son locura. ¿Pero por qué son la locura? Porque no las puede discernir, porque no las puede entender. Ahora, ¿cuántas cosas espirituales para nosotros son locura? Solo porque no lo sé, solo porque no lo entiendo, solo porque no se me ha sido revelado. Solo porque, cuando hablo de revelación, es solo porque no he llegado a ese nivel, pero el hecho que no llegue a ese nivel no significa que no sirva. Y no me estoy dando cuenta, no me estoy percatando de que cuando yo digo que no sirve, es algo que es de Dios. ¿Y cómo le puedo decir yo que eso no sirve? Como en mis tiempos iniciales, que yo fui enseñado. Mira que cómo es la ignorancia. Fui enseñado mal y fui enseñado que las lenguas eran del diablo.
Qué espantoso cuando usted viene y crece espiritualmente y tiene el conocimiento porque le han sido enseñados, y usted se percata que yo dije una blasfemia. ¿Y cuántos somos blasfemos en las verdades de Dios? Por eso mejor, Señor, no llego ahí. Señor, no entiendo eso, porque no me vaya a encontrar, como le dijeron algunos, no te vayas a encontrar peleando con Dios. Como el caso de Saulo. Como el caso de en uno de los evangelios, cuando aquel hombre sabio, Gamaliel creo que fue, les dijo, miren, no se van a encontrar peleando contra Dios, porque les aseguro que van a salir perdiendo. Si estos hombres son de Dios, aunque ustedes los vean del vulgo, aunque ustedes crean que es pueblucho, y así no sé qué otros calificativos, no se vayan a encontrar peleando con Dios. Yo aprendí a cerrar mi boca cuando yo no entiendo, cuando yo no comprendo, no puedo juzgar. Y eso que dice que el espiritual puede juzgar todas las cosas y no ser juzgado por el natural. Sin embargo, aún así, no juzgo. ¿Por qué? Porque no me doy la calificación para poder juzgar. Que Dios nos ayude. Actúa por el instinto y apetito animal, el natural. Y dice Pablo que no puede entender las cosas espirituales. Le son la locura las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no está regenerado. Por eso no las entiende, porque no está regenerado. Cuando hablamos que no está regenerado, es porque su espíritu y su alma están separados. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Y por lo tanto, al estar muerto, no tiene acceso, no puede dominar. Ese espíritu al alma, quien gobierna es el alma. Y el alma está caída. Y el alma es animal. Y el espíritu está muerto. Porque lo mató el pecado. Hablando de lo que es el huerto. El hombre no puede. Le son locura las cosas espirituales porque no está regenerado. No ha habido en él un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad se obtiene a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y es ahí es donde podemos nacer de nuevo. Por eso, si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Amén. Tiene espíritu, pero lo tiene muerto. Hay separación. No tiene aprecio, no puede tener aprecio por el evangelio. No puede valorar una enseñanza, no puede valorar una predicación, no lo puede apreciar. El hombre natural es el que depende de sus propios recursos intelectuales para poder comprender las cosas. Fíjese bien, es el que depende de sus propios recursos intelectuales para poder comprender. O sea, él razona. Él quiere comprobar razonando con su raciocinio. Y ese raciocinio es animal. Ese raciocinio es caído. Ese raciocinio es no regenerado. Por lo tanto, no puede comprender las cosas de Dios. Es por eso que las personas sin Cristo se atreven a querer tener cambios. Sus cambios son temporales. Sus cambios son en áreas. Pero su espíritu sigue muerto. Por lo tanto, no va a poder lograr todo lo que él anhela porque no puede, porque lo hace con sus fuerzas. Él se gobierna a sí mismo y él dice, esto voy a empezar a hacerlo, esto voy a empezar a hacerlo, pero a mitad del camino se vence, se da por vencido, porque se da cuenta que no se puede. ¿Por qué? Porque no puede dominar esa naturaleza caída, no puede dominar ese poder que lo tiene subyugado. Es el que depende de su propio espíritu muerto, esto es decir, el alma, y no del espíritu de Dios. Sin espíritu en el hombre, solo queda un cadáver.
el hombre se le quita el espíritu y queda un cadáver. Ahora, ¿por qué hago esta pausa? Entonces, ¿cómo está el hombre natural si el espíritu está muerto? ¿Tiene lógica? Aunque tenga vida su cuerpo, ¿cómo le llama la Escritura? Veamos el versículo número 12 de Judas. Judas 12. Me voy a adelantar a casi de las últimas epístolas, la última epístola. Judas capítulo 12. Dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. No está hablando de los árboles, está hablando del hombre. 2 veces ¿qué? 2 veces muertos y desarraigados. Ahora, ¿qué dice Efesios capítulo 2 y versículo número 1? Voy rápido porque quiero que veamos lo que es el hombre natural. Efesios 2:1 y 5:14 después dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Cuando yo era un hombre natural, ¿cómo estaba? Muerto. Cuando usted era un hombre natural, ¿cómo estaba? Y cuando usted hubiera aceptado, siendo un hombre natural, que usted estaba muerto. Para empezar diría: este está loco si estoy vivo. Se va al espejo y mueve todo y dice: estoy vivo. Él no sabe que está muerto. Él cree que tiene vida. Como ya vamos a ver una cita bíblica de Apocalipsis. No lo busque todavía, el capítulo 3 lo vamos a ver. Vea el 5:14 de Efesios. Dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Veamos Proverbios capítulo 21 y versículo número 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de ¿qué? Hoy, mira qué peligroso. Qué peligroso volverse impío. Veamos otra cita bíblica, Mateo 8:22. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mira qué tremendo dejar la vida pía. Mira qué tremendo dejar la vida en Cristo. Mira qué peligroso se vuelve la apostasía. Oiga, la apostasía, aunque sea reversible, la persona muere. La apostasía irreversible, ese quedó siempre muerto. Por eso dice la Escritura que el hijo había muerto, pero ha revivido. Qué misericordia la del Señor para nuestra vida, ¿va? Juan 6:53 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Hablando de que el hombre natural está muerto. Así veríamos Colosenses 2:13, 1 Timoteo 5:6, pero quiero que veamos Apocalipsis capítulo 3 y versículo número 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives. ¿Y qué dice? A mí me preocupa esto. Me preocupa mucho. Porque ¿cuántos podemos tener nombre de que estamos vivos? O sea, cuando dice, ¿cuántos podemos tener nombres de cristianos y estamos muertos? ¿Cuántos podemos tener nombres de que somos creyentes y estamos muertos? Hermanos, ¿cuántos de nosotros posiblemente estemos muertos y no lo sepamos? Porque quiero decirle algo, no es suficiente con decir yo acepto a Cristo. Porque tiene que llenarse requisitos, no para ser salvos, sino los requisitos que se necesitan para nacer de nuevo. Por ejemplo, Romanos 10, versículo 9 y versículo número 10, tal vez me lo pueden poner, ahí está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, pero oiga lo que sigue, el versículo 10, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, si somos naturales es porque solamente lo hemos confesado, pero nuestro corazón, ¿esa confesión habrá sido de corazón
o sencillamente lo aceptamos porque nos dijeron que si no aceptábamos a Cristo nos íbamos a ir al infierno. Cualquiera lo acepta. Por eso el Señor tenía que decir, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y cuántos lo seguían? Y después de 3 años y medio, solo que hayan 500 seguidores. El Verbo hecho carne. El que no pecó en nada, el que no se le encontró ninguna falta. Amén. Ahora, el destino del hombre natural es la destrucción. Esto es la muerte segunda. ¿Cuál es la necesidad del hombre natural? Es la salvación. Todo ser humano está naturalmente perdido. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia, todos los perdidos pueden ser salvos. Lo encontramos en lo que acabamos de leer en el 10:9 de Romanos, lo encontramos en 6:37 y en Juan 1:12 cuando dice, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesita ser salvo el hombre natural y puede ser salvo. Versículo número 15 de 1 Corintios 2. Vamos a ver el hombre espiritual. Voy rápido porque el tiempo se nos acortó. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Aquí se ocupa otra palabra, una palabra griega, neumáticos, es la que se ocupa aquí, y la otra que acabamos de ver en el hombre natural es sujikos, que habla naturaleza más baja o bestial. Eso significa el griego, naturaleza más baja o bestial. Y créame, cuando uno viene a Cristo y comienza a vivir en Cristo y uno mira hacia atrás, dice, realmente era un animal, no era entendido. Por eso Dios me tuvo que tratar a mí como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no me hubiera acercado a Él, según lo que dice el Salmo 32 en la vida de David. Nos tuvo que tratar a algunos como animales, porque eso éramos. No éramos en nada entendidos. Ahora, le mencionaba del hombre espiritual. El hombre espiritual se distingue de sus semejantes. ¿Y en qué se distingue? En que a él lo rige el Espíritu de Dios. Ahora, yo quiero decirle algo, hermano. Como creyentes, ¿realmente nos distinguimos entre los inconversos? ¿Sobresalimos entre los inconversos? Ellos pueden percatarse que somos diferentes. Nosotros podemos sentir que somos diferentes a ellos. Nos distinguimos entre ellos por nosotros mismos, o los demás nos distinguen entre los inconversos, o somos confundidos entre todos. Nadie se percata de que usted es creyente. No hay una diferencia entre usted y su amigo. No hay diferencia entre usted y su familia. Es un hombre espiritual. El hombre espiritual se distingue entre los que no lo son. Y este se distingue en que es guiado, es gobernado, es dirigido por el Espíritu de Dios. El hombre espiritual fue una vez un hombre natural. Usted puede darse cuenta, al estar entre los naturales, hombres naturales, usted puede darse cuenta que así era. Pero oiga, así era. ¿Y cuántos podemos vernos que somos igual que ellos? Entonces no era, sigo siendo. Y quiero decirle algo, mire hermano, la enseñanza es para que si de verdad nosotros somos redarguidos y convencidos por el Espíritu Santo que no tenemos un nuevo nacimiento, es para que mejor paguemos el precio y aceptemos a Cristo para que verdaderamente haya una transformación en nosotros. A mí qué me importa que digan, si es pastor y aceptó a Cristo. Bueno, yo prefiero ser salvo a ser pastor. Usted puede tener 5 años, 10 años de estar en Cristo y posiblemente usted sea una persona natural. Entonces sea sabio y entendido.
acepte al Señor de todo corazón, así como usted tuvo el valor, muchos de ustedes, mejor dicho, tuvieron el valor de volverse a bautizar porque dijeron, es que yo lo hice por compromiso, es que yo lo hice sin conocimiento, es que yo lo hice porque me dijeron que tenía que hacerlo. Yo quiero volverme a bautizar y lo quiero hacer de corazón. Yo necesito hacer un compromiso verdadero con Dios y conmigo mismo. Yo quiero realmente sentir que muero al ser sepultado para este mundo. Y cuando me saquen del agua, yo quiero vivir una nueva vida en Cristo. Yo quiero hacerlo. ¿Por qué no hacerlo también para aceptarlo? Sí, es más importante aceptarlo que bautizarse. Porque por lo menos usted puede ser como un ladrón en la cruz que no necesitó bautizarse porque no podían bautizarlo. Pero le dijeron, de cierto, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. La salvación por medio de la fe en Cristo lo transformó al hombre espiritual, de natural a espiritual. Estaba condenado, ahora está libre. Estaba perdido, ahora es hallado. Estaba, ¿cómo le podría decir yo? Camino al infierno, ahora él sabe que va camino al cielo. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿usted cree que va camino al cielo? Pero no, por favor, no lo diga por fe. No, dígalo por convicción, por seguridad. ¿Y en qué sentido usted puede estar seguro de eso? Cuando usted aborrece su naturaleza, cuando usted está consciente que no lo merece, que no es digno y que su mejor obra de justicia delante de Dios es una cochinada. Señor, por más que yo lucho, quererte agradar, yo me siento mal porque no logro. Ese es salvo, ese es hombre espiritual, ese está consciente porque antes no sentía eso, ni podía confesar eso, ni podía suplicar, Señor, ayúdame. Ya no te quiero fallar. Hermano, cuando uno es un hombre natural, uno ni cuenta se da. Primero que no está muerto, que está muerto. Ni cuenta se da que le falla a Dios. Ni cuenta se da que es una ofensa a Dios. No nos importa que nos vean fumando, no nos importa que nos vean bebiendo, no nos importa que nos oigan decir malas palabras, no nos importa nada, ni siquiera respetar a las personas mayores. El Espíritu Santo enseña al hombre espiritual. En el capítulo 2, versículo número 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y vosotros y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, oiga, para que sepamos lo que Dios, oiga, nos ha ¿qué? Cuando uno está muerto, cuando uno está como persona natural, uno no sabe lo que Dios nos ha concedido. Uno en la alabanza, hermano, uno se quebranta porque dice, Señor, qué tremendo, siento tu presencia. Señor, siento que me hablas. Y antes, Señor, me puedo quebrantar de gratitud. A mí no me quebrantan sentimientos. Los sentimientos los he puesto a un lado. Sino, Señor, la gratitud, el amor que yo siento de ti, la oportunidad que me has dado de estar en tus caminos, la transformación que yo puedo ver. No soy perfecto y quizás nadie ve en mí esos cambios, pero yo sí me siento que he cambiado. Es lindo, hermano, sentir que hemos sido amados por Dios. El hombre espiritual discierne, o sea, comprende todas las cosas. ¿En qué sentido? Ve a Dios obrando en su vida. Yo le quiero preguntar, ¿usted ve a Dios obrando en su vida? Qué dichoso. Es que antes usted no se daba cuenta porque estaba muerto. Dios lo buscaba, Dios le hablaba, Dios lo tocaba y usted no sentía nada. Se lo digo por testimonio. Yo no pude darme cuenta cómo Dios me buscaba, cómo Dios me hablaba. Me puso vecinos creyentes que a mi parecer, me hostigaron.
Imagínense qué insensatez. Me hostigaron, yo me escondía, hermano. Antes de llegar a mi casa me escondía que no fueran a ver los hermanitos vecinos, porque yo sabía que me iban a invitar, me iban a hablar de Cristo. Y yo aborrecía, hermano, porque todo el día pasaban oyendo alabanzas y prédicas. Y yo decía, ¡ay, Dios mío! Estos no me dejan ni descansar ni dormir. Y no pude entender, no pude darme cuenta, no pude sentir que Dios estaba tocando mi corazón. Entonces, como no pude darme cuenta y estaba en su plan, me tuvo que tratar como el caballo y como al mulo. Y no me diga que usted no lo han tratado para que llegue. ¿Verdad que sí? Entonces ve a Dios obrando en su vida y ve también cómo Dios está obrando en amor con este mundo. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo, lo vimos. El hombre espiritual, al hombre espiritual no lo comprenden. A usted no lo comprende el hombre natural. Fíjese que en esto, Juan 15, 18 al 20, vemos una advertencia del Señor, porque el hombre espiritual no es comprendido. Juan 15, 18 al 20, y después vamos a ver 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 14. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, Villanova, si fuerais natural, pero ya no eres natural, ya eres un espiritual. Y nosotros tenemos a Cristo y tenemos la mente de Cristo. Y note la advertencia que nos da. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, no te ama. Ahora quiero preguntarle, ¿el mundo lo ama? ¿O usted es un aguafiestas para los del mundo? Para sus compañeros de trabajo, para su familia, ¿usted es un aguafiestas? Porque cuando usted está presente, ni malas palabras dicen, porque ahí está usted. Cuando usted está, no ponen la música, sí lo respetan. Si usted se diferencia entre ellos, si usted se ha ganado el respeto entre ellos, van a esperar que usted se vaya para sacar las botellas, van a esperar que usted se vaya para poner la música, van a esperar que usted se vaya para comenzar a bailar. Y van a esperar que usted se vaya para llevar los mariachis. ¿Y por qué sale corriendo cuando empieza la música? ¿Y por qué se va cuando llegan los mariachis? ¿Y por qué se va cuando usted empieza a ver que aparecen las botellas? Jamás se le va a ocurrir llevarme a un matrimonio donde van a chupar. Porque eso no lo vuelvo a permitir jamás. El día que veo una botella o una música o que tengan listo algo, que lo case el cura. Disculpe, se me salió. Perdonen a los que puedo ofender con esto, no, se me salió. Le dije a Dios, el día que yo vea esto, Señor, yo me retiro. Porque me han engañado, eso se llama fraude. Y eso sí me da a mí la solvencia, Señor, para dejar eso. Señor, me engañaron. ¿Puedo seguir? El versículo 20 para terminar. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también la guardarán la vuestra. Amén. Espero que usted comprenda lo que estoy diciendo ahí. Solo anota 1 Pedro 4, 12 al 14. Hablando del hombre espiritual, es el regenerado y en posesión de madurez espiritual. Tiene una naturaleza que responde a la verdad. Oiga, tiene una naturaleza que responde a la verdad, pero no en todo respondemos a la verdad. Entonces tenemos parte del que viene, del otro hombre. Porque el que no responde a la verdad es carnal. Significa que tenemos niveles de carnalidad. Significa que tenemos intensidades en nosotros de carnal, porque no respondemos a la verdad. ¿Por qué rechazamos una verdad? ¿Por qué no aceptamos una verdad?
Somos carnales, increíble. Yo estoy aquí, hermano, recibiendo la palabra. Dios habla en mi vida una verdad y yo no cedo. Como ministerio, lo voy a simbolizar en esta forma. No quiero que me ministre el Señor. Y ha hablado Dios una verdad en mi vida. Y yo digo, no, ahí tenemos carnal en nosotros. Aunque seamos espirituales. Porque es un proceso de espiritual a lo carnal. Los carnales han dejado de ser espirituales. Los carnales hemos dejado de ser espirituales. ¿Y cuánta carnalidad habrá en nosotros? Y no estoy hablando del hombre natural, estoy hablando del hombre espiritual. Amén. El hombre espiritual es gobernado por el Espíritu de Dios. Sabe que solo tiene que responder ante Dios. El hombre espiritual. Vayamos al versículo, capítulo 3, versículo 1 y terminamos con el hombre carnal. Sarkikos es la palabra griega para carnal. Significa perteneciente a la carne. Por implicación, animal y regenerado. Esa es la palabra griega. Por favor, no voy a creer que yo estoy ofendiéndolo. Es la palabra griega. Ahora, note esto, hermano. Perteneciente a la carne. Oye, hermano, yo estoy consciente. Tengo muchas cosas que son de la carne. Pero esa es mi lucha. Quiero que la carne desaparezca a mí. Alguien me puede decir, mira, nunca va a desaparecer porque nunca vas a ser perfecto. No importa, pero yo no me agarro de eso. Yo quiero luchar. Yo voy a conquistar cuantas áreas sea posible. Porque de eso depende la calidad de vida en Cristo que yo pueda tener en esta tierra. A lo cual le llamamos vida abundante, vida victoriosa. Yo no me conformo con ser un vencedor. Yo anhelo ser un más que vencedor. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ahora, lamentablemente no le voy a poder explicar, pero quiero decirle, porque quiero hablar de los tres hombres en esta noche. Quiero decirle rápidamente el hombre carnal. Y por favor, hermano, sea en esto espiritual, aceptando la verdad. El hombre carnal está confundido. El creyente, el nacido de nuevo, que está confundido, es porque ha permitido que la carne gobierne su vida. El hombre natural vive para el momento. Mira qué tremendo. Vive para el momento. ¿Cuántos vivimos para el momento? El hombre espiritual hace tesoros en el cielo, o sea, trabaja para el Señor, vive para el Señor. Qué importante esto. El hombre carnal trata de mirar en ambas direcciones. Repito, el hombre natural vive para el momento, no le importa lo demás. El hombre espiritual vive para el Señor o vive para el cielo, pero el hombre carnal, que es el último, trata de mirar en ambas direcciones. Qué tremendo. ¿Y cuántos somos así? Miramos las cosas espirituales cuando las necesitamos y nos conviene, pero cuando también necesitamos las cosas materiales, nos inclinamos, estamos en las dos. Espero que me esté dando a entender con esto. Este hombre no vive necesariamente o habitualmente en la sensualidad, sino que se caracteriza por una inmadurez espiritual. Por eso Pablo le llama hermanos. Mire qué tremendo. Pablo sabe que son creyentes, pero tienen inclinaciones, tienen inmadurez espiritual. Hablando siempre del carnal. Obedecen a sus propios deseos más que a los de Dios. La censura de Pablo no lo lleva a considerar a los miembros de la iglesia de Corinto como extraños de la familia de Dios. Mira qué tremendo. No los toma como unos extraños, los toma como miembros de la iglesia, nos toma como hijos, pero lamentablemente obedecen a sus propios deseos más que a los de Dios. Amén. Ahora, por su inmadurez están clasificados entre los hermanos carnales.
Esto es niños, esto es carnales. Creyendo que han recibido al Espíritu, pero la vida de ellos no lo reflejan. O sea, es cierto, han recibido al Espíritu, pero la vida de ellos no lo refleja. Significa que han permitido que el Espíritu o la vida en el Señor disminuya. ¿Y cuántos estamos en una situación como esta? Termino. Sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Sabe que el mundo está perdido, pero se aferra a él. Es como Lot, queriendo quedarse en Sodoma. Es como Elimelec, que huyó del trato o el juicio de Dios por la desobediencia de su pueblo. Esto es, que no quiso pagar el precio. Como Priscila y Aquila, que se atrevieron a engañar a los apóstoles. Como Demas, que se fue amando más a este mundo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre carnal? Consagrarse a Dios. Amén. Ahora, es una verdad. Tenemos mucha carne. Somos creyentes. Posiblemente es cierto que seamos salvos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Consagrarnos a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué personas somos nosotros? ¿En cuál de estos tres estamos? Mire, si usted está en la primera, acepte a Cristo, si es que usted siente en su corazón hacerlo. Si usted hace una vida espiritual, bueno, usted ya sabe si es una persona espiritual. Pero si usted sabe que es espiritual, pero tiene áreas en las cuales lo vuelven carnal, entonces conságrelas al Señor. Amén. La decisión es nuestra. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que nos has concedido. Señor, qué difícil es encontrar esta verdad en tu palabra cuando estamos conscientes, Señor, que no llevamos la vida que debemos de tener. Señor, qué triste es que estemos entre los hombres naturales y no seamos diferentes a ellos. Qué triste es que estemos entre los espirituales y seamos también nosotros espirituales, pero lamentablemente somos carnales. Pablo dice de una forma tan clara, de manera que yo, hermanos, dice hermanos a los carnales, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto es para que nosotros, todos los que estamos aquí, nos preocupemos. Rindamos esas áreas. Mire cuántos somos celosos. Cuántos tenemos contiendas. Cuántos estamos en disensiones. Cuántos nos creemos mejores que otros hermanos. Hemos perdido la sensibilidad espiritual. Hemos menguado en nuestra vida espiritual. Y la carne ha crecido, se ha enseñoreado, sabiendo que esa carne fue crucificada, debería de estar crucificada. ¿Qué clase de persona es usted? Hay tres niveles: la natural y la espiritual, pero dentro de la espiritual hay otra, y es cuando hemos perdido la visión, es cuando no nos hemos percatado que hemos abandonado la vida como debe de ser en el Señor. Hemos permitido que nuestra alma
sea la que gobierne y no el espíritu en nuestro espíritu. Señor, ayúdanos. Estamos conscientes de esta verdad, Señor, y tememos por la apostasía, y aunque sea un apóstata reversible, Señor, mis áreas en apostasía tienen que ser entregadas. Señor, no quiero ser un Lot, no quiero ser un Elimelech. Hermano, ¿cuántos huimos del trato de Dios? Elimelech huyó del trato de Dios. ¿Y sabe qué le esperó, Abba? Le esperó la muerte. Señor, algunos podemos ser como Priscila y Aquila. Otros podemos llegar a ser como Demas, enamorándonos de este mundo cuando hemos tenido un encuentro contigo, y aún, Señor, hemos sido ayudas ministeriales como Demas. Hermano, que el Señor nos libre a nosotros. Judas se convirtió teniendo al Señor, habiendo visto los milagros. Judas era testigo de todos los acontecimientos ministeriales del Señor Jesús, pero nunca dejó de ser natural. Gracias, Señor. Gracias. Atráeme en pos de ti, yo quiero habitar en tu morada santa. Atráeme en pos de ti, ser tu contentamiento. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Llévanos con bendición y paz, y que el consejo que has traído a nuestras vidas, Señor, podamos tomarlo